Tenemos a nuestros invitados ya listos. Nos acompañan César Campos y el excongresista, periodista, analista político César Campos y el exministro y excongresista Juan Cheput. ¿Cómo están, caballeros? Buenas tardes. ¿Sienten un déjà vu, estar en un loop en el tiempo y volviendo a vivir lo del 2021? Más o menos, no, aunque la diferencia es mayor. En el año, hace 5 años fue 0.6. Al final, 0.4. Al final, claro. Y ahora estamos viendo una diferencia un poco más amplia, pero yo creo que hay un componente adicional. Pero en la boca de urna no. En la boca de urna era de 1,6. Claro. 1,6. Al final era de 0,4. Y favorable a Keiko, ¿no es cierto? Claro, en el boca de urna favorable a Keiko por 1,6. Y yo creo que en esta oportunidad inclusive hay un voto oculto para el blanco nulo viciado. Hay mucha gente que ha dicho que ha votado por una determinada opción, pero que al final ha votado viciando su voto, y esa es una cuestión que lo podríamos ver más adelante. Pero en términos generales, creo yo que lo que se ha visto en las últimas horas, esa remontada, porque no olvidemos que Keiko Fujimori se encontraba por debajo, ese es un factor que tiene que analizarse. Cuando hemos estado... ¿Se puede hablar de tendencia? Porque ahora sí ya podemos hablar, Mávila, César, Juan, de ese tracking que conocimos en ahora estos sí, días, por supuesto. ¿No? De que no se podía hacer público. Claro, que no se podía hacer público y que en un día colocaba por décimas a Sánchez arriba y al día siguiente, creo que fue después del pronunciamiento de Jorge Nieto sobre Movadef y FENATEP al lado de Roberto Sánchez, y eso puede haber movido la aguja porque al día siguiente se voltearon esas décimas a favor de Keiko Fujimori. Claro, pero yo creo que más que por lo de Jorge Nieto ha sido por los propios errores y soberbia del candidato Roberto Sánchez. Él ha hecho una serie de promesas, por ejemplo, liberar a Bermejo, liberar a Pedro Castillo, le ofreció un canal de televisión al señor Ricardo Belmont, una serie de cosas como si ya fuera el presidente de la República, que ha hecho que la gente piense y medite sobre su voto. Yo creo que eso es lo que más daño ha hecho en las últimas 24 horas. Hablando de las tendencias, pero nada está dicho todavía. Ah, por supuesto, seguimos hablando de tendencias. Seguimos hablando de tendencias. César, ¿te sorprende? Para mí es dramático que termine una escena de segunda vuelta bajo estas proporciones, ¿no? Creo que se repite efectivamente el escenario del año 2021, se tensan las posturas y en todos los sectores, necesariamente porque no ha habido un triunfo rotundo ni contundente, y efectivamente, como ustedes han manifestado, esto se puede voltear. De tal manera que habrá que efectivamente tener paciencia, pero yo creo que, a diferencia del año 2021, en estas elecciones ha habido una batalla logística muy interesante, ¿no?, de ambos bandos, para poder vigilar el voto, movilizar a los personeros. El señor Dyer, Luis Dyer, que era el representante de Fuerza Popular, llegó a señalar el día de ayer que se habían movilizado aproximadamente ya 85.000. Claro, y la meta creo que era llegar a 100.000. Llegar a 100.000, probablemente hayan llegado. De tal manera que ahora sí podríamos hablar de un voto más cuidado, más observado, mirado por todos los sectores, y por supuesto los entes electorales van a tener que dar la última palabra. ¿Y acaso las irregularidades que vimos en la primera vuelta, la OMP presionada, evidentemente no podía volver a fallar, esto también permitió que hoy transcurriera, bueno, y la facilidad, es una elección solamente entre dos personas, no vamos a elegir el día de hoy un Congreso de la República? ¿Cómo analiza esta situación Juan Cheput? Bueno, que la OMP ha hecho el mayor de los esfuerzos para tratar de minimizar los errores. ¿Y lo ha logrado? Yo creo que sí, porque mira, en el ámbito logístico es indudable, yo veía ayer el reportaje que se propaló en esta casa sobre la forma como se había desarrollado el proceso logístico, y ya ayer en horas de la noche ya estaba al 100% en todo el país. Eso indiscutiblemente es un esfuerzo, y ha habido participación de la Contraloría, de la Fiscalía, del Jurado Nacional de Elecciones y la propia OMP. Es por eso que el día de hoy, en la mañana, mucha gente se asombraba que alrededor de las 10 confundían ausentismo con eficacia en la asistencia a votar. La gente entraba y salía rápidamente, no había colas, y mucha gente decía, hay ausentismo, no están yendo a votar. No, la gente fue temprano y pudo votar temprano. Y salió rápido. Claro, entonces creo yo que ha habido un esfuerzo de los órganos electorales que minimizan las críticas, y al César lo que es del César, ¿no? Bueno, una mejor coordinación también, diría César, porque eso también se le reprochó a los entes electorales al comienzo. Se le reclamó no solamente a la OMP en la distribución, que bueno, el señor Corbeto todavía tiene un problema largo con la justicia que resolver, pero en el caso del jurado parece que la relación ha sido mucho más armoniosa con Bernardo Pachas. No, y los reportes de las incidencias rápidamente subsanados, ¿no? Eso me da una mejor impresión, efectivamente, de lo que fue el caos absoluto, la anarquía de la votación que hubo en la primera vuelta.
De tal manera que en esta oportunidad los entes electorales sí están demostrándole a la población que han tenido mucha mayor eficacia, más rapidez para actuar y resolver sobre todo los problemas inmediatamente, ¿no? Quiero mirar hacia adelante en función de lo que has dicho, Juan, porque el discurso desde Roberto Sánchez en estos últimos días se ha radicalizado, a pesar de que de cara a la segunda vuelta buscaron estas figuras de izquierda más moderada, Pedro Franque, Dancourt, como para dar tranquilidad, presentaron un nuevo plan de gobierno, pero en los últimos días, ¿no? el indulto a Guillermo Bermejo, insistir en que Pedro Castillo es un preso político, el acuerdo con el FENATEP. Entonces, la contradicción cada vez es más, ¿no? más evidente en el caso de Roberto Sánchez. ¿Qué nos hace mirar hacia adelante? Hagamos una mirada prospectiva de qué nos esperaría en un eventual gobierno de Roberto Sánchez en función de esa radicalización. Y hay un elemento adicional. Él en la práctica ha pedido un mandato para el tema de la Asamblea Constituyente. Claro, porque quiere no restaurar la figura del referéndum. Claro, ha dicho, no lo ha negado efectivamente y es una de las maneras, ¿no? El referéndum es consecuencia siempre de un momento constituyente que se construye sobre la base de la protesta social. Es lo que le pasó en Chile al presidente Piñera. Él decía, no está contemplado en la Constitución. Había un momento en el que si la ciudadanía, el reclamo es tan evidente, ese es el timing correcto cuando ya hay lo que tú dices, un ambiente constituyente. Así es, ahora tiene un brazo para movilizar la calle y forzar un referéndum, pero ¿no? El hecho que no lo oculte, el hecho que no trate de morigerarlo, ¿no? ni hablar con eufemismo, sino quiero un mandato para hacer un referéndum porque queremos una asamblea constituyente, hablando en términos prospectivos, pues ¿qué significa? En el supuesto que los resultados le sean desfavorables, va a tratar de lograrlo en la calle. Seguimos aquí con Juan Cheput y César Campos, pero antes de continuar la conversación tenemos más resultados a boca de urna de regiones, Mavila. Vamos con los resultados en Apurímac. Citamos la fuente, es Datum. Roberto Sánchez tiene 78.9%, Keiko Fujimori 21.1% en Apurímac. Tumbes, Keiko Fujimori 64.4%, Roberto Sánchez 35.6%. Seguimos revisando los resultados, fuente Datum. Vamos a ver en Tacna cómo salió el resultado: 69.5% para Roberto Sánchez, 30.5% para Keiko Fujimori. En el Cusco, 77.3%, Roberto Sánchez, Keiko Fujimori 22.7%. Ninguna sorpresa, Brígida Curo, segunda vicepresidenta de la región Cusco. San Martín, Roberto Sánchez 52.3%, Keiko Fujimori 47.7%. Todo es a boca de urna y la fuente es Datum. Huancavelica, Roberto Sánchez 78.9%, Keiko Fujimori 21.1%. Y también conocemos resultados en Junín, donde Roberto Sánchez obtuvo 52.2% según el primer resultado a boca de urna y Keiko Fujimori 47.8%. Lambayeque, Keiko Fujimori 55.5%, Roberto Sánchez 44.5%. Loreto, Keiko Fujimori 59.6%, Roberto Sánchez 40.4%. En Pasco, Keiko Fujimori 50.3%, Roberto Sánchez 49.7%. Ahora revisamos resultados en Ucayali, a boca de urna Keiko Fujimori 53.2%, Roberto Sánchez 46.8%. Lima Provincias, Keiko Fujimori 56.2%, Roberto Sánchez 43.8%. Nuevamente este es el sondeo de Datum. Y ahora vemos cómo votó el Callao, a boca de urna Keiko Fujimori 61.8%, Roberto Sánchez 38.2%. Recordemos que el Callao es una provincia donde el tema de la inseguridad ha cobrado una relevancia impresionante. Tenemos, a ver, el resultado de los peruanos en el extranjero. Keiko Fujimori 66.9%, Roberto Sánchez 33.1%. Citando la fuente que es Datum. Ahora, esto lo único que hace es confirmarnos, en efecto, que hay una fractura. Es como tener dos países en uno y no habrá gobierno exitoso si quien finalmente se unge como ganador no soluciona esa fractura de cara a los próximos años. Caballeros, sus opiniones con respecto al mapa del Perú. Creo que la fotografía persiste.
efectivamente, y sobre todo en un escenario bastante complicado para no solamente el Perú, sino muchos países de la región. La crisis del estrecho de Hormuz sigue todavía generando, ¿no?, este problema energético a nivel mundial, que también recae sobre todo lo que significan los alimentos por la importación que nosotros hacemos de los fertilizantes. Ya los economistas han dicho, gane quien gane, esto va a ser un escenario muy difícil para cualquier gobernante. Lo peor sería, para mí sí, una pesadilla que Roberto Sánchez ganara la elección, porque con la señora, poniéndolo en términos oníricos, ¿no?, con la señora Fujimori habrá que ser vigilante, habrá que tener una vigilia, pero Roberto Sánchez no ha dado ninguna señal certera de que va a respetar el modelo económico y por lo tanto hay un desafío ahí, ¿no? ¿Qué dice Juan Chaput? Bueno, yo veo como interesante el hecho de que la Sierra Central se haya vuelto fujimorista o haya votado por Fujimori. Eso no se dio en la elección pasada. Hay un detalle ahí importante Claro. en Junín, porque Junín tiene el recuerdo, ojo, de Vladimir Cerrón, ¿no? Finalmente Perú Libre, él era gobernador regional en Junín, no lo hizo bien en Junín, Claro. hay una mochila pesada, Castillo fue electo por Perú Libre, entonces hay un desencanto ahí que podría interpretarse de esa manera, Claro, pero también porque lo ves. el heredero es Sánchez. Claro, y también lo ves en Pasco y también en la región Ucayali. Esas son las pequeñas diferencias, Y Loreto. pequeñas grandes diferencias respecto a la elección, porque empezamos esta conversación hablando, estamos en un déjà vu, repetiremos lo del 2021, que ese resultado tan ajustado de boca de urna se voltee Lo con que el sucede, pasar de mira, las hay un horas. componente de excepción, como está señalando ahorita Mávila, y además hay una situación que tiene que ver con que ese país partido, que es de todas maneras un hecho real que no podemos obviar, es algo que va a presionar sobre el próximo gobierno, sea quien sea. O sea, no va a tener una luna de miel, no va a tener los 100 primeros días, va a tener que ofrecer resultados de inmediato. Para esa gente del Callao, para la gente de Piura, hay una vigilia dentro de 2 días en Piura por el tema de la matanza, pues simple y llanamente quien no ofrezca resultados va a estar en graves problemas de gobernabilidad. Tú dirías que los resultados en el Callao, mi lectura rápidamente pasaba por ahí, por un problema de inseguridad ciudadana. Es que ¿no? es insoportable. Mira, yo tengo amigos que tienen restaurantes en la punta y me dicen, se les ha caído la visita porque para llegar es el problema. ¿No? Inclusive ahora por la Costa Verde, salir, no pueden trabajar de noche. Entonces, y mira, hace poco me entrevistaron de una radio puneña. Y en la radio puneña yo pensaba que me iban a decir que querían votar por Roberto Sánchez. Y tú sabes lo que me dice la gente que entraba al teléfono. Me dicen, vamos a votar por Keiko. ¿Por qué? Porque todo está paralizado. El efecto espejo de Bolivia en Puno hace que los comerciantes estén votando de otra manera. Pero igual en Puno los Sí, resultados no, es que ha pero- ganado ampliamente. De acuerdo, pero en lugar de ser apoteósico, hegemónico, es menor. Y con una recuperación de porcentaje, pues simplemente puede ganar una elección, porque estamos viendo lo estrecho de los márgenes. Entonces, hay un país con diversas necesidades, desde la económica hasta la de la seguridad, pasando por la institucional. Esos primeros 100 días en cualquiera de los dos escenarios, la señora Fujimori en Palacio o el señor Sánchez, esos primeros 100 días van a ser convulsos. O sea, van a hacer sentir la calle, va a haber un descontento y va a haber siempre la suspicacia de, ¿no? Al final, porque nos han dicho que el resultado final lo conoceremos recién en julio, ¿no? O sea, oficialmente. Pero eso es terrible, ¿sabes por Claro. qué? ¿Dónde va a quedar la comisión de transferencia? Yo he sido parte de la comisión de transferencia de un momento complicado, fui el secretario técnico en el año 2001 y permitió que Alejandro Toledo empezara a trabajar desde el 28 de julio. La presidía Lucho Solari, que se perfilaba como premier y luego terminó siendo Bobby Dañino. Pero si vamos a esperarnos 40 días, 30 días, ¿cuándo se va a poder empezar a trabajar ¿Cuál en la debería ser un transferencia? plazo ideal desde la experiencia que tienen ustedes? Ambos han trabajado de manera cercana a presidentes. Los anteriores invitados mencionaron Omar Aguapara y también Santiago, creo que se llamaba, el analista político del Espejo de Colombia, ¿no? Rápidamente se han sabido los resultados y acá uno no entiende por qué tiene que estar siempre en estos procesos tan largos, tan dilatados, que perjudican, como bien dice Juan, todo el proceso de transferencia. En todo caso, se ufanan tanto el señor de la OMPE como el señor del Jurado Nacional de Elecciones de tener técnicamente mejores herramientas y sin embargo no son capaces de Ahora, dar un resultado hablemos del rápido. Congreso. ¿Qué va a pasar Es con que ni este siquiera Congreso sabemos. y la relación con el presidente? ¿Ustedes creen que vamos a poder tener un presidente que recupere de alguna manera capacidad de maniobra? la capacidad de maniobra, lo que le compete al cargo que no hemos visto en los últimos años desde que Castillo asumió?
Mira, yo creo que si Keiko Fujimori y Roberto Sánchez tienen un conjunto de ministros mixto, más políticos que tecnócratas en las carteras respectivas y luego empezando por un premier político, puedes enfrentar a un Congreso en el cual no tienes mayoría. Ese fue el gran error de Pedro Pablo Kuczynski, tener un Congreso, un conjunto de ministros tecnócratas que no y que faltara muñeca política. Y que, por supuesto, faltaba cualquier cantidad de muñeca política. La única manera de enfrentar a un Congreso en el cual no tiene mayoría es a través de un conjunto de ministros. Por eso la Comisión de Transferencia es importante porque te permite ver no solamente los aspectos del Ejecutivo, sino también coordinar con aquellos proyectos que han sido enviados al Congreso y que de repente no quieres que pasen. Te permiten ir donde los congresistas actuales y decirle, por favor, esto déjalo para el próximo gobierno. Entonces es una labor política. Y la otra cosa es que vamos a cumplir 2 meses del proceso electoral del 12 de abril y no sabemos de manera oficial quiénes son los senadores y los diputados. Hasta ahorita no se ha llegado al 100% y eso es absolutamente anormal. Lo que dice César, mira el ejemplo colombiano. Yo creo que una semana, como ha sido en los anteriores procesos, con excepción del 2021, es suficiente para que se pueda ya dar una proclamación. Estamos claramente atrasados. Yo no sé si es un problema logístico, es un problema de equipamiento, es un problema de expertise, no lo sé. Pero ciertamente es la pregunta que nos hacemos todos los peruanos. ¿Por qué aquí nos demoramos tanto para los resultados oficiales? Ya, eso es y con eso trabajamos, ¿no? Pero tú ibas a decir algo también, César, con relación al Congreso. ¿Cómo ves tú la correlación o este trabajo? ¿Vamos a tener una independencia de poderes, digamos, una presidencia mucho más robusta frente a un Congreso fragmentado? Todos estamos convencidos que el Parlamento, que ha cesado, que ya está cesando sus funciones, ha dejado un legado perverso, miserable, no de negociación política, como bien dice Juan, sino inspirado por el interés económico, por colocar a su gente en el estrato del aparato público, cosa que permitió primero Castillo. Ahí surgen los niños de Acción Popular que dividen incluso a su propio partido. O sea, ellos se volvieron más importantes en la negociación que el aparato partidario que los había llevado a esa al punto que la bancada terminó dividida. En todo caso, lo que hay que estar muy vigilantes, por eso digo yo, es en ver qué tipo de negociación van a tener. Julio Velarde, el presidente del BCR, dijo en una declaración al diario El Comercio, espero que el próximo presidente tenga capacidad de negociación. Correcto, pero no depende solo del presidente, sino qué quieren negociar los congresistas. Si es por un interés supremo, por supuesto, ¿no? Y no subalterno, en bien del país, ojalá que pongan sus cartas sobre la mesa. Pero lamentablemente lo que nos ha dejado, reitero, el legado de este Parlamento, que cesa en su gran mayoría, por supuesto, es miserable. Y eso claro, creo que hay que al cambiar. tener una presidencia que fue decayendo al punto de llegar a un golpe de Estado, claro, tan torpe como el que acometió Pedro Castillo, con las consecuencias que esto tuvo, sin duda, ¿sienten ustedes que es como si el Congreso hubiera caído en el populismo de cara a la elección que del 26 a esta elección, haciendo campaña permanentemente para conseguir aliados? ¿Tienen esa sensación? Mira, yo creo que hay algo peor, hay un deterioro institucional, porque esto se ha convertido ya en algo desfachatado. Uno ha leído, por ejemplo, los comunicados del Consejo Fiscal indicando que tal o cual medida son absolutamente perniciosas para el país y ni le hacían caso. Yo he sido parlamentario y cuando venía un texto del MEF o del BCR o del Consejo Fiscal, se le tomaba en cuenta. Se claro, invitaba y uno era racional. Ahora ha sido todo lo contrario. Simplemente sigo adelante y con una sola medida, estamos hablando de 46.000 millones de soles en la cédula viva que se ha hecho para los policías y militares. Bueno, ahora Fuerza Popular dice que va a ir al Tribunal Constitucional a pedir que retrocedan en esa interpretación. Pero, y no ha sido suficientemente, yo creo que en campaña, la señora Fujimori, en señalar que Roberto Sánchez y las bancadas de izquierda también participaron de esa farra y de dejar ese forado al gobierno que entra el 28 de julio. Así han sido todos, en realidad, porque han querido los votos y al final no se han dado cuenta de la irresponsabilidad que han generado. Pero ahora van a tener que ir a trabajar en ese tema. ¿Por qué? Porque el derecho ya ha sido adquirido. Entonces, lo que venga será para los de adelante, no para los que se beneficien, que pasen al pasivo en esos momentos, que ya es un montón de gente. Caballeros, un placer haberlos tenido esta tarde con sus primeras impresiones, siempre con la cautela del caso, todavía resultados a boca de urna. César Campos y Juan Cheput estuvieron con nosotros en esta cobertura. Decisión Electoral 2026, segunda vuelta.